La reacción de medio país. Un 50,9% de personas que sintieron que les devolvían la esperanza, en contraste con el 49,1% de los votantes que sentían se las quitaba. Con gran tristeza que vengo a declarar que nuestro presidente Jair Bolsonaro no ganó las elecciones, pero se ganó el corazón de muchos brasileños. Un estrecho margen de diferencia regresó al líder del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva, al poder de una de las economías más importantes del mundo 10 años después de haber dejado el cargo. Hoy le estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria en el mundo. Un sorprendente regreso para un político que no pudo postularse en las últimas elecciones presidenciales de 2018 porque estaba en prisión, pero que ahora, 4 años después de que sus condenas por corrupción fueran anuladas, ganó en las urnas nuevamente el derecho a ser el líder de Brasil. Me considero un ciudadano que ha tenido un proceso de reconstrucción de la política brasileña, porque ellos intentaron enterrarme vivo y yo estoy aquí para gobernar el país desde una situación muy difícil, pero tengo fe que con la ayuda del pueblo encontraremos la salida para que este país vuelva a ser democrático, pacífico. Y es que la división política que afronta el país, la alta inflación y los elevados índices de pobreza serán algunos de los principales retos de Lula, quien hereda un país impactado todavía por la crisis de la pandemia. La tarea más esencial es garantizar que cada niño, cada mujer, cada adolescente, cada hombre pueda desayunar, almorzar y cenar todos los días. Por ahora, Bolsonaro ha evitado comparecer en público y manifestarse en redes sociales. Y aunque ha optado por el silencio, en varias ocasiones insinuó que no reconocería una derrota electoral, lo que ha incrementado así la incertidumbre sobre el futuro electoral del país. El presidente derrotado debería haberme llamado para reconocer mi victoria. Hasta ahora no me ha llamado. No sé si lo hará o si cederá. Vamos a la votación, Ana María, si te parece. Muy reñida. El país quedó dividido. Mostrémonos el mapa a nuestros televidentes de cómo queda Brasil después de esta segunda vuelta que resolvió que menos de 2 millones de votos dieran al presidente. ¿Cómo está el panorama? Giovanni, buenas noches. Pues como le acaba de mencionar, el panorama está dividido porque fue una votación muy reñida, fue el 50% de los votos frente al 49% de Jair Bolsonaro. Vamos a ver en este momento en el mapa cómo está la situación, sí se ve la división y quiero empezar por Amazonas porque es un estado clave y por qué. La gestión que tuvo el presidente Jair Bolsonaro en este estado, uno de los 26 estados de Brasil, más su capital, Brasilia, pues fue un elemento que sabía el entonces candidato Lula da Silva y fue una de sus principales banderas de campaña, donde vemos en el mapa, ganó en este estado. Como dato curioso les quiero contar que Minas Gerais, que también lo vemos rojo, de Luis Inácio Lula da Silva, con Amazonas tradicionalmente, en Brasil son 2 estados que estarían poniendo presidente, como vemos en esta situación, los 2 están en rojo. ¿Por qué está señalado Río de Janeiro y Sao Paulo? Aunque vemos que no son los estados más grandes del país, sí son los estados más poblados. Estos fueron conquistados por el presidente Jair Bolsonaro, pero no le alcanzó y fue una cifra de 1,9 millones de votos esta diferencia. Vemos todo el norte, incluso las regiones más pobres del país, donde tuvo mayoría, donde conquistó Luis Inácio Lula da Silva, y centro y sur del país del actual presidente Jair Bolsonaro. Hay un dato importante, y es que entre el año 2019 y 2021, escuchen esta cifra, 9,6 millones de personas cayeron por debajo del umbral de la pobreza. Podría ser una cifra clave que fue determinante en este momento. Estamos viendo entonces el mapa de Brasil. Giovanni, ¿cómo está a esta hora? Y atentos a las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, quien a esta hora, más de 24 horas después de conocer estos resultados, no se ha pronunciado, Giovanni. No dice ni mu el presidente Bolsonaro
y siguen las protestas, siguen los bloqueos en Brasil. 134 bloqueos a esta hora por parte de los camioneros. Gran parte de las carreteras del país, de Brasil, en este momento, pues no tienen paso, porque los camiones están de lado a lado. Veamos la región, Ana María, ¿cómo quedó el mapa de la región con la victoria de Lula da Silva en Brasil? Porque esto ya se suma a los países de izquierda de América Latina. Giovanni, así es, y también lo tenemos en el mapa, un mapa de la región cada vez más rojo que poco a poco con el pasar de, hablemos ya de horas, meses y años, va cambiando este equilibrio que de pronto llegamos a ver en algún momento. En este momento son 6 los países en la región que están bajo un derecho de izquierda: Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, ahí vemos Panamá, que es de centro, Paraguay y Uruguay, que en este momento son países de derecha. Recordemos estos países que antes veíamos en el mapa, que eran azules, como Chile hasta hace unos meses, también México, Colombia hasta hace un par de meses, hace horas el país Brasil, y no dejar por fuera también Argentina, bajo el gobierno de Mauricio Macri. Giovanni, es el panorama en la región, en Centro y Suramérica. Ahí está la división de la región de América Latina entre la izquierda y la derecha, nos lo mostraba Ana, y fuera de eso, cómo quedó dividida la votación en el mismo Brasil. Acuérdense ustedes que las zonas más pobres, las zonas del nordeste, fueron las que le fueron dando el triunfo a Lula da Silva, que incluso fueron votos que entraron tardíamente, fueron de los que al final entraron, y por lo tanto fueron volteando la balanza también de manera tardía a favor de Lula da Silva. Dos reflexiones para hacer sobre este triunfo, el de Lula da Silva. La primera reflexión, la que tiene que ver con la polarización en la que queda sumida Brasil, polarización que también tiene asolada a toda la región. Acuérdense ustedes, el triunfo de Gustavo Petro por 700.000 votos, ahora estamos hablando del triunfo de Lula da Silva, con una votación mucho más cuantiosa en términos generales, pero apenas supera los 2 millones de votos. La segunda reflexión, bueno, de esa polarización salen las cosas horrorosas que estamos viendo, esa cantidad de puntos que los camioneros tienen en este momento bloqueados y los problemas de orden público que de ahí se pueden desprender. Hay gente que suma el silencio de Bolsonaro con la acción de grupos camioneros y distintos grupos que están protestando como para conformar un mismo fenómeno. No lo sabemos, habrá que esperar más evidencia. Pero el otro punto, el triunfo de Lula fortalece o debilita a Gustavo Petro. Sobre eso hay elementos a favor de una hipótesis y elementos en contra de esa hipótesis. Los elementos a favor, evidentemente un régimen de izquierda que se suma a un gobierno de izquierda, que es el gobierno de Gustavo Petro. Ambos defienden la Amazonía, el discurso va sumando más y más voces y va buscando más masa crítica en la escena internacional. Sin embargo, hay cosas en las que hay discrepancias serias. La primera y más importante: Lula da Silva dice, nosotros seguiremos explorando y explotando petróleo. En Brasil las cosas son así, digan lo que digan en Colombia. En Colombia, ustedes saben, es un tema que está por definir. Quién sabe hasta cuándo vayan a seguir con esa indefinición. Otro elemento, Lula da Silva se acerca al empresariado. Así lo hizo en sus gobiernos anteriores, cuidó la gallina de los huevos de oro, favoreció que el empresariado prosperara y dentro de esa prosperidad tuvo recursos para distribuir de manera de que su política social fuera exitosa. En Colombia no necesariamente las relaciones del gobierno de Gustavo Petro son muy buenas con el empresariado, o por lo menos sus políticas no propenden por un desarrollo empresarial muy fuerte. Y finalmente, Lula dice, estamos de vuelta al mundo, vamos a fortalecer relaciones con Estados Unidos y con la comunidad internacional. De repente aparece el gigante suramericano siendo el gran protagonista de Suramérica y de repente la figura de Gustavo Petro como que alcanza su dimensión relativa al tamaño de la economía y a la importancia geopolítica de Colombia.